Bien, vamos a realizar el tercer ejemplo. En este caso pues dice que los vectores comparten el mismo origen. El vector A tiene 12 unidades. Entonces pues igual, dibujé ya mi plano cartesiano. Voy a tomar el vector A como este rojo que está acá. En el problema me dicen que forma un ángulo de 5 grados. Voy a señalarlo acá porque pues es muy pequeño. Y el vector B que forma un ángulo con el vector A. Esto es importante, no es con la horizontal, sino que es con el vector A de 75 grados. Este es el vector B. Y el ángulo que se forma es con respecto al vector A. Entonces voy a señalar esto muy bien. Estos son 75 grados. Y pues en principio me piden determinar la suma gráfica de los vectores. Estos dos vectores comparten el mismo origen y se pueden sumar cabeza con cola si yo hago una traslación de vectores. Sin embargo, vamos a utilizar el método del paralelogramo. ¿Qué hace el método del paralelogramo? Hace una proyección del vector A y lo traslada hasta la cabeza del vector B. Voy a dibujarlo en esta parte acá. Este es nuestro vector A trasladado, entonces por eso lo pinto en rayitas. Y después coge una traslación, o sea, hacemos una traslación del vector B. Si ustedes se fijan, yo marqué en mi regla para pues que me quedara más o menos similar. Lo traslado a esta parte, a la cabeza del vector A. El vector B lo traslado a la cabeza del vector A. Entonces pues como es una traslación, pues en rayitas imaginario. Y este es el método del paralelogramo. Desde el origen de los vectores hasta el origen de la proyección trazamos un nuevo vector que será el vector suma, o el vector, pues ya que este es A y B, podemos ponerle un nombre a este vector, lo podemos llamar C. Este sería nuestro vector C. Esto, nuestro vector C. Bien, esa es la primera parte del numeral A, que nos pide determinar pues, la suma de los vectores de manera gráfica. Bien, para la parte B entonces nos piden determinar las componentes horizontales y verticales para cada uno de los vectores. Voy a borrar este pedacito de acá. Recuerden que este ángulo que se está formando es de 5 grados. Como estos son vectores oblicuos, están formando un ángulo con respecto a la horizontal, pues A tendrá que tener una componente a lo largo del eje X, que se va a llamar AX, y una componente a lo largo del eje Y. Lo voy a llamar AY. Disculpen lo pequeño, pero pues bueno. Igual B, pero pues no voy a señalar mis componentes a lo largo de este vector acá, sino a lo largo de la proyección. Primero porque me queda más fácil en el dibujo, pues no se van a confundir tanto. Y segundo porque pues luego de que yo haga esto, me va a ayudar a más o menos ilustrarles a ustedes cómo vamos a hacer la parte C. Entonces más o menos, voy a utilizar la regla acá. Tengo un vector Bx a lo largo del eje horizontal. Tengo un vector By a lo largo del eje vertical. By y aquí bien pequeñito Bx al lado de la componente de acá de Ay. Vamos a determinar entonces los valores de cada una de manera analítica. Para eso tengo que tener en cuenta la magnitud del vector A, son 15 unidades, el ángulo que forma con respecto al horizontal, que son 5 grados, ya lo había mencionado, y la magnitud del vector B y el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Y fíjense que esto no es información que nos da directamente el problema, porque el problema nos da el ángulo que forman entre los dos vectores, más no el ángulo que se forma con respecto al horizontal. ¿Cuánto mide ese ángulo con respecto a la horizontal? ¿Cuánto tengo que desplazarme yo angularmente para llegar hasta el vector? Bien, primero de aquí a acá son 5 grados y luego 75 desde acá, o sea que la suma total o el ángulo que se forma con respecto a la horizontal vendría a ser 80 grados.
Entonces por eso el ángulo beta corresponde al vector b va a ser 80 grados. Voy a comenzar entonces determinando las componentes verticales y horizontales para el vector a. Recuerdo entonces que la fórmula para la componente horizontal ax es igual a la magnitud del vector a por el coseno del ángulo que se forma con respecto a la horizontal. La magnitud del vector a son 15 unidades por el coseno de 5 grados. Entonces ax sería igual, y voy a poner valores aproximados, entonces pues no se asusten si no les da exactamente lo mismo en su calculadora, por coseno de 5 grados. Coseno de 5 grados, en este caso, pues vamos a usar mi calculadora, coseno de 5 es 0.99 aproximadamente, 0.99, y 15 por 0.99 nos da 14.94. Eso quiere decir que lo largo del vector ax es 14.94 unidades. Listo. Y vamos a hacer lo mismo para nuestro vector o componente vertical, magnitud de la componente vertical ay. Fórmula general, la magnitud del vector a por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Ay sería igual a la magnitud del vector a, de nuevo 15 unidades, por el coseno de 5 grados. Perdón, en este caso es el seno. Seno y seno de 5 grados. Bien, entonces el seno de 5 grados es aproximadamente 0.25. Perdón, seno de 5 grados es 0.087. Entonces tenemos 15 unidades por 0.087. Esa sería la magnitud del vector AY. Entonces AY sería 15 por 0.087. 15 por 0.087 nos da 1.305, o sea 1.30, lo voy a aproximar. Y ese sería el valor entonces pues de la componente horizontal. Teniendo en cuenta pues que seno de 5 grados 0.087 multiplicado por 15 es 1.330 o 3. Listo, ya tengo entonces la primera parte para el vector A. Ahora voy a determinar las componentes para el vector B. Bien, entonces para determinar las componentes horizontales y verticales igual tenemos que aplicar nuestra fórmula general, bx igual a la magnitud de b por el coseno del ángulo. La magnitud de b son 12 unidades por el coseno de 80 grados, o sea que bx sería igual 12 por coseno de 80. Coseno de 80 es aproximadamente 0.17, y 12 por 0.17 nos da aproximadamente 12 por 0.17 es 2.04. Esto es aproximado unidades. O sea, esto es lo largo del vector a lo largo, bueno, este pedacito de aquí mide 2.04 unidades. Ahora vamos a determinar pues por la parte vertical cuánto mide este largo. Entonces BY, componente del vector BY, sería la magnitud de B, pero la magnitud de B son 12 por el seno de 80 grados, y eso es BY 12 por seno de 80. Seno de 80 es aproximadamente 0.98, y esta multiplicación nos da como resultado 11.76 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que este pedacito chiquito de acá mide 2.04 y este pedazote grande mide 11.76.